Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta clase número 2 de Recursos Naturales 2. En esta clase voy a hablar sobre lo que es el recurso natural relacionado con el agua. En la primera clase estuvimos hablando un poco sobre la clasificación de todos los recursos, por ejemplo, qué son los recursos inagotables, los recursos renovables, no renovables. Vimos lo que significa un recurso, lo que es a nivel conceptual, y también hablé sobre y expliqué el tema del suelo, no una introducción, eh, lo que es el suelo, toda su estructura, diferentes tipos, hablé sobre cómo se puede contaminar brevemente y bueno, cómo se puede erosionar y todas las problemáticas que se puede, bueno, apreciar, ¿no? Cuando el suelo se ve perjudicado por la contaminación. En este caso voy a hablar del agua en general, como sus características. En otra clase voy a ahondar un poquito más sobre la contaminación, igual lo voy a mencionar un poco en esta clase, pero en la en otra clase voy a hablar específicamente un poco más de la contaminación de este recurso. Antes de hablar, lo importante que quiero aclarar es que el agua es un recurso muy importante para la vida en general, para la diversidad, tanto para cualquier ser vivo, no solamente el ser humano, animales, plantas, los protistas, que es otro reino, los hongos, bacterias, es muy importante para todos los seres vivos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las plantas necesitan constantemente el aporte del agua para poder sobrevivir. Por ejemplo, para poder realizar su proceso de fotosíntesis, que no solamente requiere la luz solar, sino que también requiere del agua constantemente, que esté hidratada para poder desarrollar ese proceso y fabricar, bueno, su propio alimento. Y lo que aportan las plantas también es el oxígeno, ¿no? Que respiramos, ¿no? Y que nos permite vivir también. También el cuerpo humano, bueno, en general, está formado por una gran cantidad de agua, el ser humano, todos los seres vivos, todos los sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos del el sistema circulatorio, es el que transporta los nutrientes y el agua hacia todas las células. Recuerden que todo ser vivo está formado por células, ¿no? Que es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo, y entonces requieren constantemente de agua. No viven en un ambiente acuático. Es decir, bueno, esos nutrientes que se transportan por el sistema circulatorio llegan a cada una de las células, que cada órgano tiene diferentes tipos. No es lo mismo una célula que está en el sistema nervioso que en el estómago o en el pulmón, pero todas comparten como una característica que requieren este recurso y también los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque si no nos hidratamos bien y las células no tienen los nutrientes suficientes que provienen de la alimentación, entonces en este caso no podemos vivir. Por eso remarco que más allá de las características o de su contaminación, el agua es fundamental en este caso por, eh, porque sin ella no podemos sobrevivir, ¿no? Em, Otra cosa que quería aclarar es que tiene una historia también de por qué la importancia de este recurso. Se piensa, se cree hasta ahora que el origen de la vida, que todavía sigue como siendo un misterio, ¿no? En la actualidad, se cree que los primeros seres vivos se originaron en el agua, en los océanos, en los mares, por diferentes reacciones químicas que ocurrieron en ese entonces,
Eh, Aclaro que el planeta Tierra no era igual como en la actualidad. Estaba, bueno, formado por varias tormentas, erupciones volcánicas, era muy inestable, hacía mucho más calor, ¿no? Entonces, por todas estas combinaciones se originaron como las primeras células o llamadas también protocélulas y que dieron el inicio de la vida en esa época. A partir de estas células, bueno, empezaron a aparecer, por ejemplo, los primeros seres vivos como las bacterias, protistas como algas, protozoos, los invertebrados, como por ejemplo los moluscos, como los pulpos, los calamares. También, por ejemplo, después aparecieron los primeros peces. Es decir, tiene como una historia previa. Y a partir, bueno, de esta explosión de vida, ciertos seres vivos empezaron a colonizar la superficie terrestre, es decir, el suelo, y aparecieron, bueno, los primeros, por ejemplo, los anfibios, que, bueno, primero están en el agua, después colonizaron la tierra. Los anfibios son, por ejemplo, las ranas, los sapos, por ejemplo, las salamandras, que todavía necesitan el agua para poder reproducirse. Y después, bueno, salieron de este recurso para poder, bueno, colonizar y eh, desarrollar, bueno, su vida más en la superficie terrestre, más sobre el suelo. Y así, bueno, también comenzó y empezó esta explosión de vida también sobre la superficie terrestre, por lo que es todo el suelo. Es decir, bueno, una historia, para comentar un poco la historia, que no solamente el agua cumple con ciertas características, sino también es fundamental en todos los sentidos, ¿no? Para tener una noción de la importancia del recurso. Además, bueno, de lo que expliqué y lo que significa esta agua, ¿no? Que parece que como que la vemos y estamos en contacto constantemente, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Eh, También el agua, bueno, cumple un ciclo que es fundamental, que comienza, bueno, en la evaporación de los océanos o de otro cuerpo de agua, que es un cambio físico, es algo físico que ocurre, esa evaporación llega hacia la atmósfera y ocurre lo que es la formación de las nubes. Cuando se forman las nubes, comienza esas nubes a condensarse, es decir, a precipitar. ¿Qué pasa con esa precipitación? Llega hasta la superficie terrestre, hasta el suelo. Allí se puede infiltrar, es decir, formar las aguas subterráneas o también formar, bueno, los acuíferos. Y allí se puede quedar, se puede evaporar también o llegar después, luego retornar otra vez hacia los cuerpos de agua, es decir, los océanos, los ríos, otra vez vuelve hacia esos cuerpos y ahí otra vez comienza a generarse otra vez el ciclo. ¿No? Por ejemplo, primero comienza la evaporación, después condensación y precipitación. ¿Sí? Así está formado, bueno, este ciclo del agua. ¿Qué más tenemos? Bueno, todo esto, lo que conocemos como el agua, se llama la hidrósfera, que es un sistema, o mejor dicho, un subsistema que está dentro de un sistema que es la sumatoria de todas las partes del planeta Tierra. Cada una cumple una función. Por ejemplo, no solamente tenemos la hidrósfera, sino también tenemos la geósfera, que forma parte de las rocas, todo el suelo. También tenemos la atmósfera, que forma parte de todo el tema del aire, ¿no? Todo el aire que conocemos de la atmósfera. Y también tenemos la biosfera. La biosfera es un sistema que abarca un montón de diversidad, toda la diversidad que conocemos, animales, plantas, hongos, toda esa la biosfera y todos los ecosistemas, ¿no? El bosque,
el ecosistema, por ejemplo, el desierto, las selvas, todo eso forma lo que es la biosfera. Además, bueno, el agua es un buen solvente universal, es decir, que ciertas sustancias se disuelven dentro del agua, se disuelven y forma parte de lo que son las soluciones. ¿Qué son las soluciones? Son en química, son mezclas homogéneas que están formadas por un solvente y un soluto. Es decir, el solvente generalmente está asociado con el agua y el soluto sería lo que se disuelve. Por ejemplo, cuando hablamos de una mezcla en un vaso de agua, cuando tiene agua y sal, ponemos sal o azúcar, se disuelve y lo que se disuelve se llama el soluto. En este caso sería, en el ejemplo, la sal y el azúcar. Se llama soluto. En ese caso se disuelve, no se puede ver a simple vista con respecto al agua y por eso se llama una mezcla homogénea. Tiene una sola fase, puede tener varios componentes, en este caso el agua y la sal o el azúcar. ¿Sí? A eso, bueno, se refiere como un solvente universal. Tiene una alta tensión superficial, es decir, tiene una superficie que extensa, por ejemplo, si un insecto se posa sobre el agua, el insecto se puede quedar sobre esa superficie porque no pesa tanto. Pero si arrojamos una piedra o algún metal o nosotros, si nos hundimos porque bueno, tenemos un peso, una densidad mayor que el agua. ¿Sí? ¿Cómo se distribuye? Bueno, a nivel mundial el agua se distribuye un 97% agua salada, está formada por agua salada como océanos, los mares, y un 3% de agua dulce, es decir, por ejemplo, los hielos, los glaciares, agua subterránea, aguas superficiales, ¿no? Algunos ríos, lagunas, son de agua salada. Bien, perdón, de agua dulce. Entonces, o sea, hay mayor cantidad, se puede decir, hay mayor cantidad de agua salada que de agua dulce. Por eso, bueno, lo importante es cuidarla, no reflexionar sobre este tema, sobre este recurso y cuidar y concientizar a su cuidado. Eso también es importante tener en cuenta en esta materia, ¿no? Además de lo conceptual, tener esta reflexión de cuidado de este recurso, porque como habíamos hablado, es inagotable, o sea, se puede renovar, pero llega a un límite, ¿no? No, si se contamina, no se la cuida correctamente, bueno, va a llegar un momento que va a ser un recurso no renovable, ¿no? Bien, y voy a introducir un poquito el tema sobre la contaminación, que lo voy a hablar en otra clase más en profundidad, pero les aclaro que, bueno, también reflexiones sobre esta contaminación y que el agua es muy susceptible a ser contaminada, ya que varios factores la pueden contaminar, por ejemplo, factores agrícolas, que después los voy a desarrollar bastante mejor. Por ejemplo, la agricultura, la agroindustria o la mayoría de las industrias pueden contaminar este recurso si no hay un cuidado o controles adecuados para poder proteger este recurso del agua. También puede ser origen doméstico. También nosotros tenemos que tener cuidado a no tratar de no contaminarla, no arrojar basura en los cuerpos de agua, en cualquier lugar que la contamine. Y también con respecto a lo industrial, si proviene también las industrias que si no hay controles la contaminan fácilmente. Y esta contaminación, lo importante es que trae problemas de salud, porque mucha gente bebe esta agua contaminada, entonces se ve perjudicada en su salud. Contrae bacterias, virus, enfermedades y eso pone en riesgo la sociedad, no solamente al ser humano, sino también puede también enfermar a plantas, puede enfermar a otros seres vivos que consumen este agua. Entonces,
es un tema complejo, difícil. O sea, todo es una red, es una relación. Y entonces, no solamente afecta al ecosistema en sí, donde está esa contaminación, sino que también afecta a toda la diversidad, ¿no? La enferma, a esa sociedad, también incluye al ser humano y a todos los seres vivos. Por eso, bueno, es toda una cadena compleja que afecta a todo el planeta Tierra, a todos sus subsistemas, ¿no? Como vamos a ir viendo, ¿sí? Bien, en otra clase voy a ahondar un poquito más sobre este tema y lo importante, bueno, les dejo esta conciencia de cuidar, ¿no? En nuestras casas también podemos cuidar el agua, no usarla mucho, no contaminarla. Por más mínimo que sea, eh, tenemos que, bueno, preservar y cuidar este recurso. Bien, hasta acá llegamos, nos estamos viendo, cualquier consulta me avisa.